antes de empezar el mensaje que el Señor me dio para este día y para muchos más, va enfocado lastimosamente a aquellos que necesitamos ser reevangelizados. Y es decir, muchos de nosotros conocemos del Señor, pero como que se nos olvidaron ciertos detalles. Y yo tengo una pregunta, y ahorita voy a hacer las personales. Y piensa lo siguiente: ¿qué tipo de vida debería llevar un cristiano? Mi hermano Omar, ¿tú qué piensas? ¿Qué tipo de vida deberías tú llevar? Enseñanza. No, pues tú dime lo que tú piensas. Desde enseñanza, ¿no? Ya estar enseñando lo que he recibido de gracia a mis familiares. Okay. Estar con la familia. Mi hermana Claudia, ¿usted qué piensa? ¿Qué tipo de vida, no la que usted lleva, cuál debería usted llevar? Una vida conforme al Espíritu de Dios. Vida conforme al No Espíritu de conforme a Dios. la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Muy bien. Mi hermano, Porque si tratamos de llevar una vida que agrade a Dios, no lo vamos a conseguir. clave. No solamente sometiendo nuestra carne al Espíritu. Mi hermano Rogelio, aunque te hagas chiquito, ¿qué tipo de vida deberías llevar? Una vida de santidad, de ejemplo para los demás, una vida que fuera digna de imitar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante. Todo se acopla hacia el mensaje que les voy a compartir. Mi hermana Calle, ¿usted qué tipo de vida debería llevar? No la que lleva, la que como hija de Dios debería llevar. Yo creo que como la vida que llevó Jesús, Vaya. viviendo mi vida, mis pensamientos, sentimientos, emociones cada día al Espíritu Santo y en obediencia. Vaya. Muy Es bien. lo que piensa. Y así le he puesto el mensaje. ¿Qué tipo de vida debería yo llevar? Porque hay una gran brecha en lo que hoy hago y el estándar del Señor. Y quiero que pensemos lo siguiente. Les voy a platicar un poco mi experiencia cuando yo recibí a Jesús. Y quiero que la comencemos a acoplar. Quizás a ti te pasó lo que voy a describir en el mismo momento que recibiste a Jesús. O a lo mejor de manera segmentada, es decir, de manera paulatina. Yo recuerdo que llegó Jesús a mi vida y Él llenó mi vida, llenó mi corazón. Vino la esperanza. Yo supe que mi pecado había sido perdonado. Lo supe, nadie me tuvo que enseñar el método, nadie me tuvo que mostrar el pecado hacia afuera de mí. Yo supe que mi pecado había sido borrado. Pero también en ese momento había comprendido que cuando viniera la tentación, Jesús estaba para ayudarme. ¿Alguien lo ha llegado a vivir? Sí, amén. Pero también encontraba que Él en cualquier problema estaba dispuesto a extender su mano y sacarme del agujero. Es decir, cuando tú y yo recibimos a Jesús, comenzamos a saborear las mieles del perdón, de la esperanza, de la paz. De hecho, si tú te acuerdas cuando recibiste a Jesús, era muy sencillo tener comunión con Él. Muy sencillo orar. Sentías como que el cielo había bajado a la tierra. Era tan tangible que casi Jesús se sentaba a mi par. Pero hay una realidad. Ese tiempo fue muy corto. Comenzó a disiparse, a desvanecerse, y tal parecía que los pecados que yo pensaba que ya había vencido, de repente ya no solo vinieron esos pecados, sino que tal parecía que hacían complot contra mí y trajeron más pecados. Es decir, a muchos les regresó el mal genio.
el orgullo, la envidia, cualquier tipo de pecado parecía que tenía vuelta en U y regresó a mi corazón. Pero no solo eso, sino que ahora intentabas leer la palabra y era todo un reto. Multitud de pensamientos, multitud de distracciones, y leer la palabra era tan complicado como intentar leer chino. Pero quiero que observemos algo. En otros momentos también, el aroma de paz que sentías cuando tú orabas, de repente se fue y ahora se tornó en amargura, en angustia, porque por más de que estabas orando ya no venía la contestación. En algunos otros, tú te esforzabas por hacer el bien, por apoyar a alguien, pero de repente te cansaste. Y ese amor comenzó a menguar. Los pleitos regresaron, las palabras amargas volvieron a manifestarse, y es decir, que todo el vacío que se había quedado en la cruz, parece que volvió. ¿Y por qué te hablo todo esto? Porque esta misma vida que te estoy hablando a ti es la misma vida que vivieron los apóstoles. La mismita vida. Solamente que ellos le podemos agregar que vivieron miseria, que vivieron persecución, los tachaban de traicioneros, experimentaron un montón de dificultades en cada una de las áreas de su vida. Y de aquí es de donde yo quiero enfocar mi mensaje. Cada hijo de Dios, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Cada hijo de Dios se enfrenta a dos realidades. Y la primera es que batalla con la tentación, pero también con su mal genio. Alguien dice, yo también, pastor. Pero hay otra realidad. También batallamos porque buscamos reprimir el pecado. Y quiero enfocarme en eso. ¿Qué dije? Reprimir el pecado. Observa lo siguiente. Tú ya eres hijo de Dios, recibes a Jesús, y sabes, hay algo dentro de ti que te dice, no tengo que pecar, no tengo que mentir, no tengo que hacer ciertas actitudes, conductas, porque sé en mi corazón que a Dios no le agrada. ¿Estás de acuerdo? Pero de repente viene el pecado, viene la tentación, y en vez de dejárselo al Señor, reaccionas buscando frenar la tentación. Voy a mentir y apretar los labios. Pasa alguien muy atractivo y es decir, familia, que nosotros entramos en un ciclo vicioso, fracaso, victoria, fracaso, victoria. Pero si no, está peor, pecado, remordimiento. Quiero que observemos. Es decir, reprimes el pecado, te sientes en victoria. Caes en pecado y sientes que te vas directo y sin escalas al infierno. Un fracaso. Y aquí viene una pregunta. ¿Será entonces que el sacrificio de Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, cuando fue traspasado, cuando era bañado de sangre, en su mente habría un pensamiento tal como, por la mañana estarás en victoria y en la mañana te voy a arrojar al infierno? No, ¿verdad? O quizás hoy voy a impulsarte a que tengas una gran bendición, pero mañana vas a ser un completo fracaso. ¿Será que eso estaba en la mente de Jesús? No, ¿verdad? ¿Será que el sacrificio de la cruz sea insuficiente? No. Piénsalo. No. Veamos la realidad. Y quiero que observemos esto. Si nosotros estamos viendo el cuerpo de Jesús traspasado en la cruz, ensangrentado, sabiendo que ya pagó mi pecado, sabiendo que la tragedia fue cumplida, pero yo sigo batallando con mis malos hábitos, con mis pensamientos absurdos, entonces viene un pensamiento a mi vida. Y es, ciertamente Jesús me libró del infierno, se nota, pero me dejó en la tierra para sufrir el pecado. Pregunta, ¿eso será real? El Señor nos libró del doloroso infierno y también de la destructiva influencia del pecado. Pero no solo eso. En la cruz yo miro
un camino abierto, un camino de bendición, un camino de gracia, un camino el cual es llamado camino de salvación, camino de santidad, el cual el Señor lo ha descrito con tu nombre. Es decir, que en la cruz yo puedo observar que Jesús a cada uno de nosotros nos libró totalmente. ¿Cómo? Totalmente. Del pecado, de nuestro carácter, de nuestros excesos y de nosotros mismos. Amén. Por eso mi intención hoy es llevarte al estándar. Me explico con la palabra estándar. Lo que el Señor está buscando que tú y yo vivamos. Es decir, no me estoy refiriendo a un cristiano súper experimentado, no me estoy refiriendo a un pastor, no me estoy refiriendo a un apóstol, me estoy refiriendo a alguien que ahorita reciba a Cristo. Y para eso quiero que descubramos a través de la Escritura qué tipo de vida debería vivir. ¿A alguien le interesa? ¿Qué tipo de vida debería yo vivir? Una vida libre de pecado. Mira lo que dice la Escritura, Mateo, capítulo 1, verso 21. Mira lo que dice la Escritura. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Observa, yo veo entre líneas que Jesús rompió la cadena de pecado, rompió la naturaleza destructiva, aquella que estaba dentro de ti. Pregunta, si Jesús ya rompió eso, ¿por qué yo tengo que seguir enfrentándome a mi pecado, a mi mal genio, a mis malos pensamientos? Viene a tu mente. Quiero mostrarte ahora un ejemplo que el Señor me enseñaba. Y quiero mostrarte el significado de la salvación de la manera más sencilla que pueda. ¿Alguien ha visto un flotador? No estos que están incluidos. No. Los flotadores que están en el mar, ¿no? Una llanta o esos así como los... Colchones. Algo, ¿ok? Si te imaginas un flotador. Ok, también quiero que te imagines un bote salvavidas. ¿Hay diferencia entre el bote salvavidas y un flotador? Sí. Abismal, ¿verdad? Fíjate, una persona se está ahogando. ¿Qué hacen? Le arrojan el flotador. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿el flotador puede ayudarlo a sobrevivir? Sí. Si la persona se aferra, pone su fuerza en el flotador, va a sobrevivir. Pero el flotador no lo va a sacar del agua. El flotador tampoco va a permitir que tenga una vida cómoda. ¿Estamos juntos? Es decir, el flotador cumple el propósito de que a través de su esfuerzo no se muera. Pero el bote salvavidas es diferente. El bote salvavidas le extiende la mano, sube al bote. Pregunta, ¿tendrá que esforzarse mucho aquel que salvaron del agua? Al contrario, en el bote salvavidas ya no corre ningún peligro de ahogarse. Y Jesús nos dio una salvación tan completa, tan extensa, en la cual Él no te va a dejar a la mitad del camino. Él no va a permitir que te termines ahogando en tus delitos y pecados. Ni siquiera Él está esperando que te esfuerces para no pecar. ¿Alguien está conmigo? Por eso la Escritura declara, Él salvará a su pueblo de los pecados. Él los librará, los sacará. Es decir, el Señor en sí mismo está prometiendo, si tú aceptas que yo te guíe, yo extiendo mi mano de gracia y te saco del pozo del pecado. ¿Alguien conmigo? Amén. Pero si es tan claro, ¿por qué no lo vivimos? Piensa la pregunta. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo has experimentado? Vamos a verle la sangre al pollo. Esto se debe a que nuestra experiencia con Cristo
nuestro conocimiento, nuestro entendimiento no está completado. Es decir, estamos detrás de un velo. ¿Alguien conmigo? Sí. Es decir, que estamos experimentando una salvación borrosa. Sé que hay salvación, pero no entiendo la realidad de mi salvación porque no la veo. Es decir, mis amados, nosotros tenemos que permitir que la imagen de Cristo no sea tan real para que la imagen de la salvación yo la pueda vivir. Y esa imagen Él me la muestra. Yo no tengo que hacer un esfuerzo, no tengo que luchar por mí mismo, sino tengo que abandonarme en una total dependencia, deseando morir a mí mismo. Pregunta. Imagínate que ya estás arriba del bote salvavidas y ya te dijeron, mire, ya pasó todo, ya no se va a morir. Y que arriba del bote salvavidas empiezas a brincar, así todo mal. ¿Qué te diría el dueño del bote? No, espérate, cálmate, bájale 2 rayitas, nos vamos a ahogar todos. Eso nos pasa a muchos, estando en Cristo, me esfuerzo para agradarle a Dios. Y no es real. Tengo que aprender a sentarme y que Él haga. Es muy fácil la salvación, pero el secreto es dejarle a Dios que sea Dios. ¿Alguien conmigo? Amén. ¿Qué tipo de vida deberíamos llevar? Una vida con una relación real con Dios. Hace un momento que preguntábamos, la hermana Claudia decía, una vida en el Espíritu, muy real, una vida muy real. Mira lo que dice la Escritura. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 69. Dice la Escritura, nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David. Imagínate qué tan impresionante es el Padre que te manda a un rey. Pero hay un propósito. ¿Para qué lo mandó? ¿Para qué me envió a ese rey? Lucas 1:74 lo dice. Aquí está la obra perfecta del rey, ejecutándola el rey en sus propias manos. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad, justicia, mientras vivamos. ¿Alguien conmigo? Lucas 1:74. Quiero que observemos algo, mis amados. El Señor está describiéndonos algo en estas líneas. Y quiero ponerte un ejemplo antes de describirte esto. Hace 2 días o ayer, no recuerdo, oraba y el Señor me traía a la memoria un pasaje de la Biblia donde dice la Escritura que cada 7 años la servidumbre podía irse. Los esclavos que trabajaban con su amo podían irse, no importando la posición, pero te describe a un tipo de esclavo. Un esclavo que está tan a gusto con su amo. Un esclavo que te muestra la Escritura que honra, que ama a su amo y que el amo, cumpliéndose los 7 años, le abre la puerta y le dice, eres libre. Yo te devuelvo tu libertad. Yo te la había quitado o la había comprado, me serviste, pero ahora voluntariamente puedes decidir si te quedas o te vas. Y la Escritura me muestra a este tipo de siervo, que ese siervo, al sentir la libertad, al saber que ahora puede hacer de su vida lo que él quiera o lo que ella quiera, pero voltea y ve a su amo. Y en ese momento que lo ve, dice, no, voluntariamente me quedo contigo. Voluntariamente renuncio a mi libertad para entregártela a ti, porque tú me has cuidado, porque tú me libraste de mi enemigo, porque tú hiciste conmigo genuina misericordia. Y la Escritura dice que a ese tipo de siervos les horadaban el lóbulo.
mostrando esclavitud. Es decir, toda persona que tú lo veas horadado, perforado, sin que sea la descripción bíblica que te voy a hacer, quiere decir que es esclavo a algo. ¿Vas conmigo? Cuando este esclavo decía, orad a mi oído, con una lesna, con un pedazo que podía traspasar la oreja, le está diciendo, ahora soy de tu propiedad. Y esto yo personalmente lo experimenté. El Señor me hizo entender, te libré de un enemigo más fuerte que tú. Todo tipo de pecado es nuestro enemigo. Pero hoy yo te entrego tu libertad. Decide qué vas a hacer. Y la vida de una relación real con Dios me exige a mí que si yo he experimentado esa libertad, el Señor está esperando. No que le diga, sí, Señor, no me voy a ir, me quedo aquí. Me está mostrando que yo le rinda a Él toda mi confianza, toda mi rendición y todo mi servicio. Confianza, rendición y servicio. No estoy diciendo que yo me esfuerce para no pecar. ¿Te diste cuenta? El Señor no me está diciendo no te esfuerces para no pecar. ¿Por qué? Y seamos bien realistas. Antes de nosotros hubieron cristianos más consagrados. ¿Estás de acuerdo? Pero tampoco pudieron vencer el pecado. ¿Por qué nosotros podríamos vencerlo? Por eso el Señor en la Escritura nos está diciendo, yo estoy esperando, si te cayó a ti el 20 de que yo, Dios, te libré de un poderoso enemigo, entonces yo espero de ti tu rendición, tu confianza y tu servicio. No que te esfuerces para no pecar. Es decir, estoy esperando tu total dependencia para tomar tu mano y llevarte a camino de santidad. Y mientras vas al camino de santidad, comienzas a ser libre, comienzas a ser transformado, comienzas a tener un entendimiento genuino de quién es tu Padre. Porque el problema en la iglesia cristiana es que tal parece que somos huérfanos, porque no tenemos una relación real con Dios. ¿Alguien conmigo? ¿Qué tipo de vida debería yo llevar? Una vida plena. Vas junto, ¿te suena la palabra plena? Vamos a describirla. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, Jesús hablando, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Quiero que observes este versículo. Pregunta, ¿la mujer samaritana conocía a Jesús? No. Clave, esto es clave. Jesús está acercando a un no creyente. Le está diciendo, si crees, te voy a dar todo lo que necesitas. No le está diciendo, si me sirves, si haces lagartijas, si vas a un encuentro, si vas al instituto bíblico, si me crees, recibirás el agua de vida. Amén. Imagínate esta realidad en ti. Jesús no te está diciendo, tráeme todos tus diezmos. No te está diciendo, haz changuitos todas las mañanas. Órame 10 horas. ¿Sí crees? Es decir, mis amados, Jesús en este momento se está acercando a la samaritana con un montón de necesidades y es como si le estuviera girando un cheque aprobado. ¿Alguien ama los cheques aprobados y firmados? Oye, yo necesito varios de esos, vaya. Porque una cosa es tener un cheque sin fondos o un cheque sin firma. Pero Jesús nos está dando un cheque aprobado y firmado para darnos todo el complemento a todas nuestras necesidades. Solo si crees. ¿Alguien va a creer esta noche? Pero aquí empezamos con los problemas. Ya ya dijiste, sí, yo voy a creer. Ya, firmado, tatuado, ¿no? Así yo creo en Jesús. Pero aquí empieza el conflicto.
Muchos de nosotros, al momento de ver la dificultad, sustituimos a Jesús, la fuente de vida, por cisternas rotas. Tienes un conflicto económico y corres al prestamista. Tienes un conflicto de enfermedad y corres al médico. Tienes un conflicto con alguna persona y corres a un abogado o corres a alguien que te ayude y te olvidas de que Jesús ya te firmó un cheque preaprobado, diciéndote: yo soy todo lo que necesitas. Es decir, y quiero que observes esto, es un gran error que nosotros como hijos de Dios agarremos a Jesús y nos lo guardemos como un accesorio más. Eso es lo que pasa. En vez de que nosotros nos guardemos en Jesús. Vuelvo al ejemplo del flotador y del bote. El flotador es tu accesorio para que no te ahogues. ¿Estás de acuerdo? Pero el bote, tú reposas en él. ¿Cuál quieres tú? Tenemos que aprender a permitir que Él nos agregue en sí mismo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podemos ser llevados a tierra de santidad y de plenitud. ¿Alguien conmigo? Si tu vida cristiana no se apega a esto, es porque hay algo raro. Hay gato encerrado en tu vida cristiana. Y por ello hoy tenemos que enderezar el barco. Amén. ¿Qué tipo de vida debería yo tener? Una vida que impacta a los demás. Mira lo que dice la Escritura en Juan, capítulo 7, verso 37. Mira lo que dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y uno se emociona, los demás no. ¿Qué es esto? Quiero que observes. Aquella persona que ha creído, el momento en que el Señor está diciendo: ya creíste, de ti naturalmente van a correr ríos de vida. ¿Te conectas? No los vas a ver, pero de ti van a correr. Cuando esa persona, que es un creyente genuino, se acerca a otros que no son esos creyentes genuinos, esas otras personas van a ser saciadas por las palabras que salgan de la boca del creyente. Pregunta: ¿la gente que te rodea es saciada con las palabras que tú hablas? ¿O será que aquellos que te rodean se van con cierto sabor en la boca de las palabras de sufrimiento, de tristeza, de fracaso, de incomodidad o de inquietud? Porque es tan seco tu interior que reflejas un árido desierto. ¿Alguien conmigo? Por eso tenemos que comprender que necesitamos una vida que impacta con Cristo en mí. Porque Él es la esperanza de gloria. Porque Él imparte sobre sus creyentes el agua de vida. ¿Alguien conmigo? Amén. ¿Qué tipo de vida debería yo tener? Una vida libre del poder del pecado. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 3, verso 26. Hechos 3, 26. Dice la Escritura: cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, a los judíos, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Quiero que observes, Jesús, al entregarse en la cruz, no solamente venció el pecado del mundo. ¿Te acuerdas lo que dice la Escritura? He ahí el Cordero De Dios. que quita. El pecado del mundo. O sea, Jesús ya quitó el pecado del mundo, pero también el pecado que se gesta en ti hoy.
pero también el pecado que te ha acosado por años, el pecado que ha comenzado a perseguirte y el pecado que tú harás. Aquí el punto es, ¿quién venció? ¿Tú o la obra de la cruz? La obra de la cruz. La obra de la cruz manifestada en ti es la que vence al pecado. Ciertamente, es normal que todos pequemos. ¿Cuántos metieron la pata hoy? Yo. Pero no es normal que practiquemos el pecado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura, en el momento que yo le dije a Jesús, entra en mi corazón, dice la palabra que ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ahora, naturalmente, espiritualmente, estoy muerto al pecado. Entonces, ¿cómo le hago para no meter la pata? Hay un himno que declara que en la cruz se besó la gracia con la justicia. La justicia de todo el pecado pagada en el cuerpo de Jesús, destruyendo su cuerpo. Pero la gracia manifestada del Padre, porque mientras que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que para que nosotros podamos vencer al pecado, necesitamos gracia. ¿Y qué es gracia? Muchos hemos pensado, regalo no merecido. Ok, está bien, está bien. Pero la gracia es todo el poder de Dios manifestado en ti. O sea, ya no estoy bajo el rigor de mi fuerza, bajo el rigor de mis reglas, bajo el rigor de ciertos protocolos. Cristo, la esperanza de gloria, estando en mí, me da la capacidad para vencer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre me va a buscar. Es así como los que te cobran la renta, pero más frecuente. Es fastidioso el pecado. Viene a seducirme, viene a traerme. Por eso a muchos, ahorita estás aquí sentado muy bien, pero quizás allá afuera está el señor orgullo, el señor mentira, la señorita pereza, el joven pensamientos impuros, esperando, ya que salga. Aquí estoy esperándolo. Porque el pecado siempre quiere atacar, siempre, porque el pecado persiste y te persigue. Y quiero que veas algo. El pecado es como una sombra. Es la sombra que viene hacia ti, pero cuando ve la luz de Jesús en ti, la gracia de Dios en ti, el pecado se disipa. Porque toda sombra pierde poder delante de la luz del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero quiero que vayamos más allá. Romanos, capítulo 8, verso 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a ver, quiero que me ayuden a predicar. ¿Qué entendemos por la palabra condenación? ¿Qué entienden? Ustedes escuchan la palabra condenación y ¿qué entienden? Mi hermano, ¿qué entiendes por la palabra condenación? La aplicación de la justicia, ¿no? Aplicación de justicia, muy bien. Mi hermano, castigo. Monse, que ya fue algo. Que ya fue dictado algo. Monse, ¿tú qué piensas? ¿A qué te suena la palabra condenación? ¿No? ¿Sam? Castigo. Bien, quiero que observemos algo. En derecho civil, mal que aquí hay abogánster y abogánster medio, la mitad del abogánster. La palabra en derecho civil que se enfoca para describir la palabra condenación
significa incapacidad. Y quiero que escuches a la luz de esta palabra incapacidad del versículo. Presta toda tu atención. A mí me bendijo mucho esto. Ahora pues, ninguna incapacidad hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? No hay incapacidad para no vencer el pecado. Eres totalmente capaz. Eres totalmente capaz de destruir el ataque, el contraataque, la caída. ¿Alguien dice amén? Amén. Oye, yo me emocioné. Tú así, yo lo sabía, pastor, está chido. Siguiente. Amén. Ok, ya te dije lo que es capacidad. Ahora veamos la antítesis, lo contrario, que es incapacidad. El domingo platicábamos acerca de justamente lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es incapacidad. Es decir, lo que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Estás conmigo? Y quiero que observemos por qué sucede esto. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Pregunta: ¿qué entiendes por la palabra ley? Mi hermano, ¿qué entiendes al escuchar la palabra ley? Pues tiene que ver con mandatos, estatutos. Es la forma en la que se tiene que guiar a alguien. Si lo vemos de una manera muy sencilla, la ley es algo que siempre va a suceder. Es decir, siempre va a cumplir, siempre va a traer el mismo resultado. Ejemplo, la ley de la gravedad. Sueltas algo y es tirado hacia el piso. Porque es una Ley. pero para muchos les es una ley perder la paz. 2 o 3 veces te aguantas, pero pierdes la paz porque se ha vuelto una ley. Por eso para muchos el pecado se ha vuelto una ley. Porque no puedes vencer algo que el resultado siempre va a ser el mismo. Necesitamos echar mano del Espíritu Santo, que es el único que puede estar por encima de la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida. ¿Alguien conmigo? Es decir, mis amados, ¿quieres vencer el pecado? Echa mano del Espíritu Santo. ¿Alguien conmigo? ¿Qué tipo de vida debería yo tener? Una vida por encima de las circunstancias. Piensa, ¿cuáles son tus circunstancias hoy? Quizás estás pasando tribulación, estás pasando alguna prueba, algún tipo de enfermedad, algún conflicto con alguien, pero el Señor nos diseñó, colocó dentro de ti, en tu chip, algo que es ir de victoria en victoria. Ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque el amor inagotable del Señor nunca se va a perder a pesar de la gran prueba. Estamos juntos. Mira lo que dice la Escritura. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. ¿Te acuerdas de lo que te hablaba de en el bote de la salvación? O en el bote salvavidas más bien. Mira lo que dice: siempre nos lleva en triunfo en el Cristo. Si tú te acostumbras a estar aferrado al flotador, no vas a tener una vida de victoria. Necesitas estar en el Cristo. Es decir, el Señor nos diseñó de tal manera que la vida de un cristiano sea tan natural la victoria como respirar.
Pregunta, ¿llevas una vida así? Tenemos que estar en el Cristo. ¿Y cuál será el propósito por el cual el Señor me quiere dar una vida de este tipo? Una vida victoriosa, para que yo haga el bien. Mira lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Es decir, el Señor desde que te diseñó, te preparó obras que solamente tú puedes hacer. No tienes por qué meter la nariz en la obra del otro. El Señor tiene algo específico para ti. Algo diseñado que solamente tú lo puedes elaborar. Por eso es tan importante que tengas una vida victoriosa para que el plan perfecto de Dios sea ensanchado. Y quiero ponerte un ejemplo de una buena obra. Y es, me siembro a mí mismo en mi hermano. Me siembro a mí mismo en la gente que me rodea, en la gente de mi trabajo, a manera de que esas personas vean mi desinterés a causa de que yo quiero que le vaya bien. ¿Alguien conmigo? Amén. Siguiente punto. ¿Qué tipo de vida debería yo tener? Una vida que alumbra mi entorno. Si genuinamente tú quieres seguir la luz de Jesucristo, tienes que tener algo en tu mente. En ti no pueden caber tinieblas. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque la luz que ha depositado en ti nuestro Señor es la misma luz que va a ayudar a otro que está en tiniebla para que tú extiendas tu mano y lo saques de ese lugar. Es tan importante la luz que hay en ti. Por eso en el libro de Filipenses nos compara a nosotros con luminares. Eres esa luz. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. ¿Y quién está en ti? Jesús. Tú eres también esa luz. No apagues tu luz. No permitas que la agonía, que tu alma, que tus emociones, que tu pecado apaguen tu luz. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Que no sea apagado. La Escritura nos lo dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿quién lo hace, tú o Dios? Dios. Vuelvo a cómo empecé. Si tú estás aferrado al flotador, tiendes a cansarte, tiendes a aburrirte, tiendes a sentirte incómodo, tiendes a sentir que las aguas de la muerte comienzan a llegar y te comienzas a sentir tan ahogado. Sabes que eres salvo, pero no llevas una vida de salvo. Y lo que yo estoy viendo en este versículo es que parte de las cosas que el Señor hace contigo cuando te subes al bote de la salvación es santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. No es mi esfuerzo, es Él en mí. ¿Alguien conmigo? Cuando tú experimentas eso, llegas al punto de una libertad plena. ¿Sabes que no tienes cola que te pisen? ¿Sabes que no le debes nada a nadie? Porque sabes que Cristo está obrando en ti. Tomando todo esto que te acabo de compartir, ¿cómo lo obtengo? Bien fácil. Si creyeres. No es difícil. Por eso tenemos que volver a reevangelizar. No son obras, no son esfuerzos. Si creyeres. Si creyeres que Jesús en la cruz llevó el pecado.
Si creyeres que Jesús ya te dio la victoria, si creyeres que Jesús llevó la muerte para darte vida y vida en abundancia, si creyeres que en su cuerpo fue traspasada el pecado, fue sometida a la enfermedad, fue destruida toda circunstancia adversa, porque solo a través de la cruz tú puedes recibir la herencia de vida, de gracia y de bendición. Es decir, Jesús no fue a la cruz para dejarte ahogado en tu pecado. Jesús no fue a la cruz para dejarte asfixiado en tu carácter. Jesús fue a la cruz para desatar toda victoria sobre aquel que cree. Hay alguno que hoy quiera volverse al Señor. No a través de tu pensamiento, solo cree. Al que cree, todo le es posible. Padre bueno, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra profunda necesidad por tu persona, por la perfecta obra de la cruz. Señor, me he esforzado para no pecar, pero me he cansado. Me he esforzado para perdonar, pero ya estoy fastidiado. Pero hoy vengo como la samaritana, a la cual le dijiste, si creyeres. Y hoy te digo, Jesús, sí creo. Sí creo. Sí creo. Deja que esa palabra quebrante tu corazón. Sí creo que tú eres el Cristo. Sí creo que fuiste llevado a la cruz, fuiste enmudecido, fuiste llevado al matadero. Sí creo que en tu cuerpo fue molido para rescatarme. En tu cuerpo, Señor, llevaste el castigo de mi paz. En tu cuerpo, el cual fue traspasado, lacerado para pagar mi pecado. Sí creo, Jesús. Y hoy reconozco que a través de la cruz me diste libertad. Y hoy vengo como ese esclavo a decirte, te entrego mi libertad ahora. Me vuelvo a ti, Señor. En el mundo no encuentro nada bueno. Hoy tan solo me vuelvo a ti, Señor, a decirte, aquí está mi fuerza. Aquí está mi entendimiento. Aquí está mi vida. Hoy me vuelvo a ti. Traspasa mi oído con tu lesna, porque quiero ser tu siervo. Quiero ser uno que te ame, que te honre, que te persiga. Uno, Señor, que esté rendido totalmente a ti. Hoy, Padre bendito, te pido perdón por la multitud de mis pecados, la multitud de mis maldades. Y te ruego, lávame, porque sí creo